a otro amigo, pues que siempre está con actividades allá en el Realengo, que ha tomado un giro bastante interesante, Juan Daniel. Un excelente trabajo y este lugar se está convirtiendo en un referente en estas cuestiones culturales, científicas, en un contexto diferente, claro, que no sea la academia, que no sea la universidad. Y bueno, pues primero bienvenido, buenos días, Juan Daniel, y traes un invitado el día de hoy también. Sí, gracias Carlos, gracias a Radio WAP. Bueno, pues muy rápido porque me parece que el motivo de esta entrevista es el doctor Luis, que como decía al principio, nos engalanamos en el Realengo por la presentación de este libro El Camino de las Fieras. Bueno, el Realengo, rápido, desde el 2015 empezó otra dinámica, aparte de la trova, que es actividades de corte cultural, no solamente la trova, seguimos con la trova, pero bueno, es el caso de los encuentros, que son encuentros temáticos que empezamos el año pasado, encuentros con escritores, por ahí estuvo Beatriz Meyer, y bueno, otros más, que Alejandro Vadillo, ¿no? Que no recuerdo ahorita otros nombres más, ¿no? Después hicimos acerca de la música, que por cierto participó Andrés, después acerca de lo que es el erotismo, la ciudad en abril y bueno, otros temas más. Apenas pasó, por cierto que participaste, Carlos, de Encuentro de Creadores, Difusores y Espacios. Y bueno, y esta vez estamos con El Camino de las Fieras, que va a presentar el doctor Luis, que la verdad estoy muy contento que esté aquí. Y esto de decir que nos engalanamos no es solamente una cuestión pues para perfumar el lenguaje, ¿no? Realmente yo me siento muy contento y honrado de que el doctor Luis esté aquí. Él no vive en México, pero yo se lo he expresado a él, es de los egresados de Sociología de la UAP, la cosa más importante. Luis No, Martínez realmente Andrade. Luis Martínez Andrade está aquí con nosotros. Bueno, está en México 2 semanas y bueno, le cedo la palabra al doctor Luis. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación, poder darle difusión al evento que gracias a la invitación de Daniel vamos a llevar a cabo el 23 de agosto en el Realengo. Es la presentación de un libro que compilé con un colega, también de aquí, de egresado de filosofía de la UAP, José Manuel Meneses. Cuando yo vine bueno, la última vez que vine más o menos hace 2 años y medio, sí, ya teníamos la idea, bueno, como ustedes saben, desgraciadamente el país a partir del 2006 se ha creado una ola de violencia sin precedentes, ¿no? Y el fenómeno se agudizó, evidentemente, bueno, por toda la corrupción que existe en el país, ¿no? Por si quiere usted, por el pacto de corrupción que se generó en las élites. Entonces nosotros lo que pensamos es que queríamos abordar el tema de la violencia a partir de diferentes perspectivas, ¿no? Y bueno, la idea fue compilar un texto que abordara la cuestión de la violencia, pero desde diferentes registros, es decir, desde una perspectiva filosófica, desde perspectivas antropológicas, y de hecho el subtítulo del libro, que compila 10 artículos y concluye con una entrevista que yo le realicé a un investigador de Bélgica, que sí, no conoce América Latina. ¿Dónde te encuentras actualmente? Ahí bueno, yo estuve haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Católica de Lovaina. Actualmente hago una nueva estancia postdoctoral en el Colegio de Estudios Mundiales de la Maison des Sciences de l'Homme en París. Y el subtítulo del libro, que creo que es lo que, bueno, esclarecería un poco la idea, es Violencia, Muerte y Política en el Sur Global. Entonces nosotros en esta compilación de artículos, donde participan incluso autores evidentemente mexicanos, ¿no? Y incluso profesores de la Universidad de Puebla, la idea fue abordar la violencia desde el sur, cómo se vive la violencia, digamos, en términos de, bueno, hay un artículo muy bueno de la doctora Celida, que es profesora aquí de filosofía, donde aborda la cuestión de la vejez y la violencia. Hay también un artículo de otro profesor de la universidad que aborda la cuestión de la violencia y las pandillas. Bueno, en el caso, en mi artículo, es sobre el concepto de violencia divina de Walter Benjamin y cómo lo reinterpretan en la filosofía de la liberación latinoamericana, Enrique Dussel, ¿no? Entonces, bueno, básicamente de eso es este libro publicado por la editorial ACD y, bueno, hay otro artículo de una colega española, Laura, y
y creo que un texto muy importante en este libro es de una socióloga de Mali que se llama Aminata Traoré. Ella no ha sido traducida al español. Contamos con este artículo de ella inédito. Y bueno, Aminata Traoré es una socióloga feminista muy importante en Mali. Ella es la que, bueno, en general en África, ella es la encargada de organizar el Foro Social Mundial en África. Entonces, bueno, le pedimos un texto donde ella nos abordara la cuestión de la violencia, digamos, en el espacio africano. Y bueno, donde evidentemente pues ella aborda la cuestión del ajuste estructural, del neoliberalismo, cómo evidentemente esta violencia institucional va a generar, bueno, la descomposición social que existe allá y que existe en México también. Claro, y que también, claro, por supuesto, por diferentes causas, pero... perdón por utilizar este término, pero en los países de primer mundo también hay violencia, también generada por otras circunstancias, pero al final de cuentas hay violencia. O este subtítulo me parece muy interesante porque justamente al sur de todos los continentes es donde hay una situación muy, muy evidente, y hablando de una violencia en particular, es por ejemplo los que sufren los migrantes para llegar a Estados Unidos, sufren una serie de agresiones difíciles, y que además estas están condicionadas por muchas circunstancias de poder, muchísimas circunstancias en donde otros, pues sí, la mafia, los narcotraficantes tienen sus propios recorridos que están son más evidenciados por estas rutas que realizan los migrantes. Entonces desde ahí ya hay una violencia. Otras situaciones como las que vivimos en Puebla, y que de algunos años se desató, o si no era tan evidente, hoy lo vemos más a través de una situación que son precisamente los guachicoleros, ¿no? Se ha generado tanto. Entonces, creo que estas perspectivas son muy interesantes, y me gustaría preguntarle, en algunos casos, si tú sabes cuáles fueron sus fuentes primarias, cómo se fueron acercando a este problema de la violencia. Bueno, cada autor evidentemente se basó en sus propias investigaciones, porque le digo, es una compilación, participan filósofos, participan politólogos, antropólogos, ¿no? Entonces, bueno, hay fuentes, digamos, escritas. Bueno, en mi caso yo trabajé más con filosofía política, ¿no? Que si quiere es una historia intelectual, pero tenemos el caso del compañero Hugo, que es politólogo. Bueno, él hace, a partir de su experiencia en Centroamérica con pandillas, bueno, digamos, las maras, hay un trabajo etnográfico, ¿no? Por ejemplo, el texto de Laura es también evidentemente más de psicoanálisis, ¿no? Entonces son distintos enfoques. Ahora, nada más que me gustaría cerrar con la cuestión de la violencia. No, evidentemente que Europa o en el norte existe la violencia, evidentemente, porque estamos en un sistema capitalista, y un sistema capitalista que evidentemente en la contradicción de las formas de explotación existe. Sí, pero pienso que en Europa la cuestión del estado de bienestar de alguna u otra manera ha contenido ciertas formas de expresiones de violencia. Claro que existe el terrorismo, bueno, pero aquí tenemos otro tipo de violencia, yo creo que también fomentada por ese pacto de impunidad, repito, que existe tanto en las élites nacionales como locales, ¿no? Aquí yo creo que aplicaría mucho lo que un politólogo que ha estudiado África, Bayard, habla de la política del vientre. Aquí todo es las élites aquí son como rapiñas, ¿no? Son carroñeras, ¿no? O sea, aquí la idea es devorar todo, ¿no? Uno puede ver la fortuna de empresarios, de gobernantes, no quiero dar nombres, pues ustedes los conocen muy bien, ¿no? Esos gobernantes tienen una fortuna que incluso aunque ya tienen garantizada la vida de 3 generaciones, o sea, ya no entiendo el para qué más acumular, ¿no? Entonces, eso, bueno, se explica en ciencia política como la idea de la política del vientre, es decir, la devoración de mujeres, la devoración de recursos, ¿no? Entonces, creo que ese contexto sí hay que entenderlo como un contexto de sociedades periféricas coloniales que somos, ¿no? Así es. Esto dentro del contexto de la lengua, en tanto que pues se quita o se sale de las academias, ¿cómo puede leerlo quizás pues alguien que no está tan cercano a los contextos académicos, o alguien que quizás aterrizó ese día en la lengua echarse un café y de casualidad escuchó esta presentación? ¿Cómo se le puede acercar a ese ¿en qué le puede servir pues al Juan cualquiera? Bueno, la idea del libro precisamente fue que no fuera tan académico, ¿no? De hecho, si ustedes
pueden leer el libro, ahí dejé unas copias, lo pueden clonar, lo pueden piratear, no hay Ah, problema, mucho no tenemos problema con eso, ¿no? De hecho, creo que se puede hasta descargar. Pero bueno, la idea era no hacerlo tan académico, no es, se les pidió a los autores que tuvieran en mente que no era un artículo para publicar en revista indexada, ¿no? Sino la idea precisamente era de, bueno, tratar de bajar a veces esos discursos filosóficos, ¿no? Un plano más concreto, ¿no? Entonces, la idea fue esa. Bueno, se hizo lo que se pudo y cada autor, ¿no? En sus condiciones, ¿no? Lo intentó. Entonces yo creo que el libro, yo pienso que sí es accesible, sí intentó eso, ¿no? Bueno, sí, ya depende también el del mismo capital lector, cultural del claro, lector. Exactamente, el mismo lector hará su propia interpretación de este texto, El Camino de las Fieras, Violencia, Muerte y Política en el Sur Global, un trabajo donde José Manuel Meneses y nuestro invitado Luis Martínez Andrade fueron los editores. Este es recién, bueno, no es una editorial mexicana, ¿no? ¿Sí es de México? Qué bien. Y entonces se puede conseguir en el país sin problema. Y en Puebla con mucha facilidad. Me parece que el día del Realengo van a haber algunos ejemplares que incluso con descuento, ¿no? Genial. Porque la idea de nosotros es esa, ¿no? Que el libro circule, que la cultura sea accesible a todos, ¿no? Que trate de tener el menos, que sea accesible, pues, ¿no? Perfecto, pues felicidades, Luis, por este trabajo. Y Juan Daniel, platícanos recuérdanos dónde está ubicado el Realengo y generalidades, por favor. Muy rápido, El Camino de las Fieras de José Manuel Meneses y Luis Martínez Andrade se presentará el jueves 23 de agosto a las 6:30 de la tarde, es entrada libre. Los esperamos en el Realengo, que está en la 15 Poniente 106, en el Carmen, a unas calles del Zócalo. Y bueno, no se pierdan esto, la palabra importante que dice Luis es que este libro es accesible para todos. Entonces, pues también los encuentros que organiza el Realengo son accesibles, las temáticas son accesibles para que las personas de a pie precisamente entren y compartan y charlemos de lo que a todos nos preocupa. Claro, y además siempre yo lo hago con las exposiciones, cuando está el artista, el curador, se aprovecha y te das una idea diferente de lo que estás viendo. Claro. Hoy puedes leer un libro y platicar con los editores en este caso y darte una idea también mucho más cercana. Y también si usted quiere conocer un poco más de Luis Martínez Andrade, les recuerdo que en la revista, en el próximo número de Metapolítica, revista universitaria, va a aparecer un trabajo justamente del doctor Luis. Y bueno, pues sin más, redes sociales, por favor. Muy rápido, también nos van a acompañar Olinto Montiel, va a comentar el libro, y Fernanda Eliosa, sí, ambos de psicología. Es un trabajo interdisciplinario, así lo entiendo, y bueno, ellos de psicología también lo van a comentar. El Realengo Puebla en Facebook, ahí nos encuentran, y bueno, los esperamos el jueves 23 a las 6:30. Perfecto, Juan Daniel, muchísimas gracias. Doctor Luis Martínez, muchísimas gracias. Gracias. Pues ahí los esperamos verlos ahí la próxima semana.